Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por su bondad, por su misericordia. Amén. Gracias le damos al Señor por las cosas lindas que Él hace en nuestras vidas. Les tiendo una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos presentes y también una cordial bienvenida a los hermanos que a través de Facebook Live, las redes sociales, nos están viendo y están siendo grandemente bendecidos con estos temas de verdad presente que estamos predicando. De una manera muy especial le doy gracias al hermano Ronaldo Yacer Leiva, que el sábado pasado tuvo a bien subir el tema que tuvimos a su canal de YouTube, para que todos aquellos que puedan disfrutarlo mejor en YouTube, así puedan ver este interesante tema. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada, que se llama La naturaleza humana de Cristo, la segunda parte. Y entonces yo le puse un subtítulo que se llama Repitiendo los errores del pasado. Repitiendo los errores del pasado. Y a medida que nosotros vayamos avanzando en este tema tan interesante, vamos a ver el por qué hoy más que nunca la iglesia adventista, nuestra iglesia, está repitiendo de nuevo los errores del pasado. En estos momentos le invito a todos aquellos hermanos que por favor, que si pueden, vamos a arrodillarnos para implorar la presencia del Señor y así nos guíe en el estudio de su palabra. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos que tú nos bendiga, que tú nos guardes de todo mal, Señor. En estos momentos pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, porque vamos a hablar un tema muy importante, Señor, el cual necesitamos estar bien claro en este tema. Te pedimos, Padre querido, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, pero también te pido que tú me uses humildemente, Señor, que tú santifiques mi corazón, mi mente, pero también santifique mis labios y mi lengua, que tú santifiques mi voz también, Señor, y que un carbón encendido del altar toque mis labios y tú quites mi culpa, y que a través de mí, Padre, tú puedas hablar. Que no sea yo, sino seas tú el que habla a través de mí y llegue a los corazones de todos los hermanos que en estos momentos están conectados, listos para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Para el siguiente sábado vamos a tener un tercer tema acerca de la naturaleza humana de Cristo y va a ser el último tema. El sábado pasado tuvimos el primer tema, hoy vamos a tener la segunda parte, repitiendo los errores del pasado, pero el sábado que viene concluiremos con un tercer tema de la naturaleza humana de Cristo. Y el sábado que viene vamos a hablar acerca de la repetición de estos errores, que hoy vamos a ver que fue en el pasado, se presentaron en un momento determinado en la iglesia. Los pioneros adventistas, todos los líderes atacaron y sofocaron esa rebelión. Pero hoy de nuevo Satanás ha introducido estos errores, y entonces el sábado que viene vamos a hablar un poquitico de historia documentada. Y vamos a hablar del periodo de 1952 a 1957. Un periodo muy interesante que el doctor George Knight, en uno de sus libros de los clásicos del adventismo, él dividiendo la historia adventista en 4 periodos, 1950, él lo denominó como el adventismo sujeto a tensiones teológicas, porque a partir de la década de 1950 fue cuando empezaron las tensiones teológicas, fue cuando empezó de nuevo a introducirse dentro de la iglesia las herejías. Y es algo muy increíble donde él dice que una de estas herejías, tratando acerca de la naturaleza humana de Cristo, dice que a partir de los años 50, y eso lo vamos a ver con más detalle el próximo sábado, dice que se ha abierto una brecha, el cual quizás nunca vuelva a sanar esa brecha dentro de la iglesia, porque hay división de opiniones. Pero si nosotros como iglesia queremos triunfar, lo más importante es que haya unidad
no solamente en la misión, que no solamente haya unidad de acción, sino que también haya unidad de pensamiento, pero también unidad doctrinal. Unos no pueden estar predicando una cosa y otros pueden estar predicando otras cosas, porque al final las almas que entran a la iglesia dicen, bueno, ¿y a quién le creo? Están confundidas, no saben a quién creer. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de paz, no un Dios de confusión. Vamos adentrándonos en el tema ya de esta mañana. Vamos a darle un repaso a lo que nosotros estudiamos la semana pasada, la naturaleza humana de Cristo. Habíamos hablado que hay dos posiciones dentro de la iglesia. La primera posición es la naturaleza prelapsaria. ¿Alguien sabe qué cosa es la naturaleza prelapsaria? Antes de la caída del hombre. Antes de la caída. Habíamos dicho que la palabra lapsaria viene de una palabra que significa lapsus, caída, error. O sea, prelapsaria significa antes de la caída. ¿Qué plantea este primer grupo? Este primer grupo plantea de que cuando Cristo vino a la tierra, Él vino con una naturaleza humana antes de la caída. O sea, la naturaleza humana que poseía Cristo era la naturaleza humana de Adán antes de caer en el pecado. Una naturaleza humana completamente santa, perfecta. Ahora, el segundo grupo plantea de que Cristo vino con una naturaleza humana post-lapsaria. Significa que Cristo vino con una naturaleza humana después de la caída. Que la carne que tomó Cristo, como bien dice Romanos 8:3, es una carne de pecado. Y la semana pasada nosotros habíamos hablado en base a ciertos textos, o sea, ciertas citas de la sierva de Dios, donde ella dice que Cristo tomó la naturaleza humana caída, pecaminosa. Dice ella que Cristo tomó la fragilidad de la humanidad. Es más, en el deseado de toda la gente dice que Él vino con una naturaleza humana, pero en desventaja después de 4000 años de pecado. También habíamos hablado la semana pasada que según ella, en sus escritos y la teología que desarrollaron los pioneros, Cristo tenía nuestras pasiones y tenía tendencias heredadas pero no cultivadas. Pero dice la palabra de Dios, como también dice el espíritu de profecía, que Cristo en esa carne pecaminosa, en su naturaleza pecaminosa, Él vivió una vida pura e inmaculada. Nunca cedió al pecado. Es más, según la palabra de Dios, vemos de que Cristo fue tentado en todo como lo somos tentados. Pero como Satanás sabía de que Cristo era el Salvador del mundo, las tentaciones más difíciles, las tentaciones más crueles, se las infligió al Salvador. Porque Él sabía que la salvación del hombre dependía ¿de quién? De Cristo Jesús. Si Cristo fallaba y cedía en algún punto de la tentación y caía en pecado, la humanidad completa estaría condenada a la destrucción eterna. Pero gracias a Dios, Cristo venció y hoy tú y yo podemos gozar de una plena salvación. Una salvación que es por gracia. Entonces, hay algo muy interesante que he podido descubrir. Miren, las personas que creen de que Cristo vino con una naturaleza prelapsaria, o sea, antes de la caída, tienen problema en comprender el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Cristo vino con una naturaleza diferente a la tuya. Cristo sí pudo vivir esa vida sin pecado. Tú no puedes vivir esa vida con pecado, pues entonces tú vas a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. Entonces, si yo voy a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga, ¿para qué entonces yo voy a estar arrodillado pidiéndole perdón al Señor? Si el Señor sabe
que el pecado que yo cometí, cuando le pida perdón, cuando me vuelva a levantar de rodillas, lo voy a volver a cometer? ¿Para qué entonces voy a estar arrepintiéndome delante del Señor? Si el Señor sabe que yo soy débil, el Señor sabe que yo no puedo vencer como Cristo venció, y si yo voy a seguir pecando hasta la venida de Cristo Jesús, ¿para qué entonces hablar de santidad? Que es uno de los temas que hoy se ha perdido en los púlpitos adventistas, porque la santidad no es más que obediencia a la ley de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo al joven rico? Cuando el joven rico le dijo: maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le respondió Cristo? ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, mi Padre que está en los cielos. Mas si quieres entrar a la vida eterna, ¿qué dijo? Guarda los mandamientos de Dios. Entonces, guardar los mandamientos de Dios se resume en una sola palabra: obediencia. Obediencia. Entonces, estas personas que creen en la naturaleza prelanzaria tienen problemas para comprender el mensaje de la justificación por la fe. Es interesante que muchos teólogos que creen en la naturaleza prelanzaria se burlan del verdadero mensaje de la justificación por la fe que predicaron el pastor Alonzo Trevier Jones y L. Joseph Waggoner en el Congreso de Minneapolis de 1888. Se burlan porque el mensaje que predicaron Jones y Waggoner era el verdadero mensaje de la justificación por la fe, hasta el punto tal que la sierva de Dios en pleno congreso dijo: el mensaje que ellos tienen es traído del cielo, es un mensaje que directamente Dios le dio a estos dos pastores. Hasta más, ella dice que si en ese congreso se hubiese aceptado el mensaje de la justificación por la fe, dice que Dios hubiese derramado la lluvia tardía y el mundo entero hubiese escuchado de la salvación por fe en Cristo Jesús, y ya Cristo Jesús hubiese venido a buscar a su pueblo en 1888. También aquellos que creen en la naturaleza prelanzaria tienen una incorrecta comprensión del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. Porque hoy Cristo, que desde 1844 para acá pasó al segundo departamento del santuario celestial, estamos bajo un juicio investigativo, donde Él está borrando los pecados que su pueblo está confesando, pero que al mismo tiempo se está apartando de ellos. Porque una vez que Cristo cierre las puertas del santuario celestial, una vez que haya terminado su ministerio sumo sacerdotal, hermano, no va a haber más intercesión por nadie, no va a haber más perdón por nadie. Entonces, si no va a haber más perdón por nadie, entonces el pueblo que viva en el tiempo del fin, la última generación, los 144,000, tiene que ser un pueblo que esté revestido de la verdadera justicia de Cristo, que esté vestido de ropa blanca, que represente el carácter inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. No puede vivir pecando, porque si usted está pecando hasta la venida de Cristo Jesús, ¿quién lo va a perdonar a usted? ¿Quién va a presentar la sangre derramada delante del Padre en favor de usted? Pero los que creen en la naturaleza prelanzaria tienen una incorrecta comprensión del papel que juega la última generación en el gran conflicto. ¿Saben por qué? Porque el sábado pasado nosotros habíamos dicho: ¿quién fue el primer rebelde que dijo que la ley de Dios era imposible guardarla? Satanás. En el cielo fue el primer rebelde que le dijo a Dios: no se puede guardar la ley de Dios. Esa ley es injusta, esa ley nos priva de felicidad. Entonces Dios necesita un pueblo en la última generación final que vindique el carácter de Dios y eche por tierra las mentiras de Satanás. Y este pueblo, los 144,000 en el tiempo del fin,
llenos del poder de lo alto, llenos del Espíritu Santo, revestidos con la justicia de Cristo, le van a decir a Satanás: sí, en el nombre de Cristo Jesús podemos ser obedientes. Pero los que creen en la naturaleza post-lanzaria tienen una correcta comprensión del mensaje de la justificación por la fe. ¿Saben por qué? Porque si Cristo vino con una naturaleza caída, pecaminosa, pero vivió una vida inmaculada, y el sábado pasado habíamos estudiado donde varias citas de la sierva de Dios dicen de que sí, de que se puede vivir sin pecar en el nombre de Cristo Jesús, podemos vencer el pecado. Entonces, la verdadera comprensión del mensaje de la justificación por la fe, ser revestido de la justicia de Cristo Jesús, es vivir en obediencia cabal, en una obediencia perfecta a la ley de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ese fue el mensaje que predicó Jones y Waggoner, y fue el mensaje que tuvo aceptación. La justicia de Cristo, tenemos que vestirnos con la justicia de Cristo. Ellos creían de que en el nombre de Cristo sí se podía vencer el pecado, pero al mismo tiempo tienen una correcta comprensión del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, los que creen en la naturaleza post-lapsaria. Pero al mismo tiempo tienen una correcta comprensión del papel que juega la última generación en el gran conflicto cósmico. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Cuando se cierre la gracia, que se empiecen a derramar las 7 plagas, hay un tiempecito en el cual los hijos de Dios va a pasar. ¿Cómo se llama ese pequeño tiempecito de angustia? De Jacob. El tiempo de angustia de Jacob. Es interesante que el tiempo de angustia de Jacob, Satanás va a oprimir de una manera mental a los hijos de Dios, haciéndoles creer de que sus pecados no han sido perdonados, haciéndoles creer de que ellos todavía tienen pecado. Por eso va a ser una angustia mental. Pero los santos de Dios van a estar clamando día y noche hacia Dios por misericordia. Y dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos que Dios les va a enviar rayo de luz desde el trono, dándole la seguridad de que ellos han sido revestidos con el manto inmaculado de la justicia de Cristo Jesús. De tal manera que esa angustia mental, a pesar de que van a ser oprimidos por el diablo mentalmente, pero ellos van a recibir el consuelo y la certeza de que sus pecados han sido perdonados y que ellos están en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi pregunta es, si yo voy a seguir pecando, como según dicen ciertos predicadores y teólogos, hasta la venida de Cristo Jesús, ¿qué sentido tiene que yo pase por el tiempo de angustia de Jacob si Satanás sabe que yo voy a estar pecando hasta el día en que Cristo venga? ¿Qué sentido tiene? Pero precisamente Satanás lo hace porque en su esfuerzo desesperado, él quiere tratar de desequilibrar mentalmente, angustiar a los santos del Altísimo que están revestidos con la inmaculada justicia de Cristo Jesús. Y esta segunda posición, la naturaleza post-lapsaria, fue la posición que los pioneros adventistas, y fue la posición oficial de la iglesia adventista que la hermana White apoyó. La posición post-lapsaria, no pre-lapsaria. Vamos al texto bíblico, Romanos 15:4. Me gusta mucho esta versión que dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Mi pregunta ¿es importante la historia? ¿Sí o no? Si no fuera importante la historia, nosotros no pudiéramos conocer las costumbres de las civilizaciones antiguas ni aprender de ellos. Hermanos, la historia es muy importante, porque aquellos que no conocen la historia están condenados a repetir los errores del pasado. Dice el apóstol Pablo: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. ¿Con qué propósito? A fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza.
en nuestra esperanza. Vamos a otro texto más, Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Miren aquí, Pablo vuelve a repetir de nuevo lo importante que es la historia. Primera de Corintios 10, 11. Dice así: si nosotros, Primera de Corintios 10, 11, dice: y todas estas cosas, hablando de la experiencia del pueblo de Israel, dice: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. En otra versión dice: aquellos que han alcanzado el fin de los siglos. Él dice que las cosas que le acontecieron al pueblo de Israel antiguo estaban para amonestarnos. Entonces yo entiendo que la historia de la iglesia adventista pasada están para amonestarnos a nosotros y conocer. Y entrando en el tema de esta mañana, hay un caso que yo quiero hablar, y es el movimiento de la carne santa. Un movimiento que se introdujo dentro de la iglesia adventista. Si alguien quiere conocer un poquitico más acerca de este movimiento, pueden leer el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 35, el capítulo 3, que se titula El movimiento de la carne santa. Fue un movimiento que se introdujo en 1889 dentro de la iglesia adventista. Ahora, ¿qué era lo que planteaba este movimiento de la carne santa que entró por Indiana? Miren aquí. El movimiento de la carne santa afirmaba que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. O sea, ellos decían: Cristo tomó la naturaleza prenazaria antes de la caída, y que él, por lo tanto, poseía carne santa. Basados en esa premisa, reivindicaban ser posible la obtención de esa misma carne santa al seguir a Jesús en su experiencia en el jardín de Getsemaní. De ese modo, aquellos que seguían al Salvador podrían alcanzar un correspondiente estado físico de impecabilidad y obtener una fe trasladativa semejante a la de Enoc y Elías. Ellos decían: de la misma manera en que Cristo tomó la naturaleza prelanzaria antes de la caída de Adán, dice, nosotros al pasar por la experiencia del jardín de Getsemaní, de esa agonía que tuvo Cristo, también nosotros podemos obtener carne santa. Esto fue una herejía grande que sacudió a los líderes, a los pastores en Indiana. Y uno de los que introdujo esta herejía fue el pastor evangelista llamado S.S. Davis. S.S. Davis, que era un pastor evangelista, en 1889, él escuchó predicar al pastor adventista F. Ballinger, hablando acerca de la lluvia tardía. Y el título del sermón de Ballinger se llamaba ¿Has recibido tú la lluvia tardía? Porque Ballinger en su sermón planteaba que es importante recibir la lluvia tardía para obtener la victoria sobre el pecado y estar listo para ser trasladado al reino de los cielos. S.S. Davis se sintió tan impactado con el mensaje de Ballinger que entonces, cuando él llega a Indiana, él empieza un movimiento de reavivamiento tipo pentecostal. Tipo pentecostal. Por eso es que aquí puse una foto así, tipo culto pentecostal. Unos reavivamientos donde habían danzas, habían tambores, habían violines, habían flautas, tamboriles, panderetas. Las personas gritaban frenéticamente amén, levantaban las manos, gloria a Dios, y llegaba un momento que estaban en un éxtasis que se caían para el suelo. Y habían dos hermanos encargados que tomaban a estos hermanos o hermanas que se caían para el suelo en éxtasis y los llevaban adelante a la plataforma. En la misma iglesia lo llevaban a la plataforma, y en la plataforma se reunía
una docena de hermanos y empezaban a orar y empezaban a cantar ahí con el hermano tendido en el piso. Y entonces ya cuando el hermano se levantaba de ese éxtasis, decían: ya tú tienes carne santa, ya tú no puedes pecar, ya tú estás listo para irte para el reino de los cielos. Eso fue un reavivamiento, hermanos, realmente que sacudió el estado de Indiana. Y en aquel entonces el presidente de la conferencia del estado de Indiana, el pastor R.S. Donner, apoyó esos falsos reavivamientos que el pastor S.S. Davis estaba realizando en Indiana. Es interesante que el pastor S.S. Davis también él tenía contacto con los pentecostales. Y él mismo decía, los pentecostales, según dice Enoch de Oliveira en su libro La mano de Dios al timón, dice que él tenía contacto con los pentecostales. Y él decía, los pentecostales tienen el espíritu, nosotros tenemos la verdad. Si nos unimos, esto va a ser una explosión grande. Y esa misma experiencia pentecostal él la llevó a la iglesia adventista del séptimo día. Pero en aquel entonces la conferencia general, los líderes de la conferencia general empezaron a tomar acción y enviaron dos hermanos, dos pastores hacia el campestre de Indiana, que se celebró del 13 al 23 de septiembre de 1900. Y estos dos pastores fueron Stephen Haskell y el pastor A.G. Britt. Fueron enviados por los líderes de la conferencia general. Y cuando ellos llegaron al Congreso de Indiana, el pastor Stephen Haskell, en el Congreso de Indiana, él le escribe una carta a Elena G. de White, fechada el 25 de septiembre de 1900. En realidad no fue una carta, fueron dos cartas. Ahora, cuando nosotros vamos al libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 35, ahí nosotros lo que vemos es la respuesta de que Elena G. de White le escribió a Stephen Haskell en su carta, en base a las dos cartas que Stephen Haskell le había enviado a Elena G. de White el 25 de septiembre de 1900, informándole todo lo que había pasado, todo lo que estaba sucediendo allí. Cuando él llegó allí, miren lo que dijo el pastor Stephen Haskell. Él dijo: describirlo yo no sé apenas. Él no sabía describir lo que estaba sucediendo ahí. Dice, ¿qué decir? Esto va más allá de toda descripción. Yo nunca he visto ninguna compañía que tenga un alcance tan firme por un número de ciertos dirigentes líderes que los que están en Indiana. Todos los líderes, los pastores, estaban metidos en ese movimiento de la carne santa. Pero el meollo de la teoría, de la enseñanza de la carne santa, era que ellos decían de que Cristo había venido con naturaleza humana prelapsaria, antes de la caída. Y entonces Stephen Haskell, cuando se le da la palabra para predicar en ese campestre, miren lo que él dice. Su teología, o sea, escribiéndole a Elena G. de White, informándole, porque él le informó a los líderes, pero también le informó a Elena G. de White. Él dice, su teología, o sea, la teología de los hermanos que promovían la teología de la carne santa, decía, su teología en ese particular parece ser esta: ellos creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, pero por lo tanto él se revistió de la humanidad como ella era en el jardín del Edén. Entonces la humanidad de Cristo era santa y esa fue la que Jesús tomó sobre sí. Y ahora dicen ellos, hablando de todo este movimiento que absorbió, o sea que ahí estaba el pastor R.S. Donner, el presidente de la conferencia de Indiana, dicen ellos, llegó hasta nosotros el tiempo especial de volvernos santos en ese sentido. En ese caso tendremos la fe de la traslación y nunca moriremos. Sigue diciendo Stephen Haskell, cuando él predicó, él presentó la correcta posición de la iglesia adventista, la posición oficial de la iglesia adventista en ese entonces. Y era que él dijo,
Cuando nosotros declaramos que creíamos que Cristo nació de la caída humanidad, o sea, él presentó la posición correcta. Cristo nació con una naturaleza caída, pecaminosa. Entonces, al él decir eso, en ese campestre, en Indiana, en Muncie, ¿qué entendieron los hermanos? Aquí lo dice. Ellos nos representaban como creyendo que Cristo pecó, porque poseía una naturaleza humana pecaminosa. Y dice, a pesar del hecho de haber colocado nuestra posición, fíjense, Stephen Hackett está apoyando y reafirmando la posición oficial de la iglesia adventista, que esa era la posición que la sierva de Dios, la mensajera del Señor, apoyaba. ¿Cuál? Esto, de que Cristo nació con una naturaleza humana caída. Dice, a pesar del hecho de haber colocado nuestra posición con tal claridad que no veíamos cómo alguien podría entenderla mal. Es interesante que ya en 1896 el pastor Stephen Hackett, en la revista Señales de los Tiempos, ya él le estaba escribiendo una revista muy importante de la iglesia. El 2 de abril de 1896 sacó un artículo hablando acerca de la naturaleza humana de Cristo, diciendo, el Cristo no vino a este mundo y tomó sobre sí mismo la condición de Adán. Él dice, Cristo no vino con naturaleza prelanzaria. Él dice, sino que descendió más y más bajo para encontrar al hombre donde él estaba, debilitado por el pecado, contaminado por su propia iniquidad. Sigue diciendo Stephen Hackett en Señales de los Tiempos, ahora el 9 de abril de 1896, y aquí vemos en varios artículos de Señales de los Tiempos, como está aquí abajo, del 28 de mayo de 1896 y el 17 de enero de 1900, dice, Cristo no se revistió de la naturaleza de los ángeles o aún del hombre en el estado en que fue creado, sino de nuestra naturaleza caída. Ya en varios artículos Haskell estaba reafirmando la posición de la iglesia oficial. Dice, de esa forma Cristo desde la eternidad es el hilo de ligación entre el cielo y la raza caída. Él trajo la divinidad desde las cortes de la gloria hasta la humanidad. Entonces, la sierva de Dios, con la carta de Stephen Hackett del 25 de septiembre de 1900, informándole todo lo que estaba sucediendo en Indiana, que de hecho, en ese entonces, ¿dónde se encontraba la sierva de Dios? ¿Alguien me puede decir en qué país estaba? En Australia. Pero ya antes de que Stephen Hackett le enviara esa carta, ya ella en Australia, el Señor le había mostrado en visión el movimiento de la carne santa. Ya ella desde Australia sabía de este movimiento antes de que Stephen Hackett le informara. Y ella empezó a alentar a los líderes de este movimiento porque Dios se lo había mostrado en visión. Y entonces ella aquí escribe, Elena G. de White enfrenta la falsa teoría de la carne santa. Dice, en enero último el Señor me mostró. ¿Quién fue el que le mostró? El Señor. El Señor me mostró que teorías y métodos errados serían introducidos en nuestras reuniones campales. Es campestres, camp meeting, como se dice en inglés, campestres. Aquí lo tradujeron como campales. Y que la historia del pasado habría de repetirse. Por eso es que el título de mi sermón se llama Repitiendo los errores del pasado. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que esta falsa doctrina de la humanidad de Cristo prelanzaria se infiltró dentro de la iglesia y los líderes tuvieron que hacerle frente a esa falsa doctrina, hermanos, que nunca fue apoyada por la sierva de Dios. Y no solamente ella le hizo frente a la falsa doctrina, sino que al culto que se estaba celebrando tipo pentecostal, ella dice, ese tipo de música ruidosa, ese tipo de culto volverá a introducirse de nuevo en el tiempo del fin. Y ella rechazó ese tipo de culto estilo celebración. Ella lo rechazó. Porque ella dijo que celebrar estos tipos de culto es caer en la trampa de Satanás.
Entonces ella sigue diciendo: me sentí grandemente afligida, fui instruida a decir que en esas demostraciones que estaba sucediendo en Indiana, dice, demonios en forma humana están presentes, operando con toda la ingeniosidad que Satanás puede emplear para hacer la verdad repugnante a las personas sensibles. El enemigo está tratando de colocar asuntos para las reuniones a fin de que los campestres o las campales, como dice ahí, que han sido los medios de llevar el mensaje del tercer ángel ante las multitudes, pierdan su fuerza e influencia. ¿Quién era el que estaba detrás de ese movimiento de Indiana? De ese falso reavivamiento. ¿Quién era el que estaba detrás de ese falso culto estilo celebración? ¿Quién era el que estaba detrás de esa falsa teoría de la carne santa tomada de la naturaleza prelanzaria de Cristo? Satanás. Entonces decir de que Cristo vino con naturaleza humana prelanzaria, como bien la semana pasada en una cita de la sierva de Dios lo demostré, que decir de que Cristo vino con esa naturaleza prelanzaria es beber de la copa de Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y tenemos que tener claro este concepto. Ella sigue diciendo, en ese entonces, cuando la sierva de Dios escribe, el pastor S.G. Huntington, cuando él se entera lo del asunto de Indiana, el pastor adventista Huntington, él escribe un libro que se llama La herida del hombre, un libro de 16 páginas, y en la página 16 él escribe este libro para contrarrestar la falsa enseñanza de la naturaleza prelanzaria que se estaba promoviendo en la conferencia de Indiana. Y él dice: por medio de implícita fe en su Padre, él fue fortalecido a fin de que su naturaleza divina prevaleciese abrumadoramente sobre su naturaleza, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Pecaminosa. ¿Y qué tenía esta naturaleza pecaminosa? Tendencias hereditarias tenía Cristo Jesús. Sigue diciendo: así del verso al Calvario, sus días de sufrimiento y prueba, él vivió una vida como pura, santa e inmaculada, porque el tener naturaleza pecaminosa no te hace ser un pecador, porque la sierva de Dios siempre apoyó que la única definición que la Biblia da de pecado la encontramos en 1 Juan 3:4. ¿Qué dice 1 Juan 3:4? Si alguno hubiera pecado, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. Infracción, transgresión de la ley de Dios. Dice ella, esta es la única definición que la Biblia da de pecado. Pecado no es un estado, es una elección. Y Santiago 4:17 dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Pero también hay otra definición que la Biblia da, que dice que lo que no proviene de fe es pecado. Pero el pecado es una elección, no una condición, como siempre nos han enseñado. Y al nosotros decir que el pecado es una condición, estamos apoyando las teorías de San Agustín, el primer teólogo que asentó las bases de la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia Católica le debe a sus dos grandes teólogos, a San Agustín y a Tomás de Aquino. Y San Agustín desarrolló la doctrina del pecado original, que esa doctrina se ha infiltrado dentro de las filas adventistas. Sigue diciendo, él vivió una vida pura, santa e inmaculada, consecuentemente atendió a los reclamos de la ley quebrantada y se hizo el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Sigue diciendo el pastor Huntington en su libro La herida del hombre: así como Dios en Cristo 4000 años después de la creación vivió una vida perfecta e inmaculada en carne pecaminosa, sigue diciendo, así por la fe en Él, el Señor nos expurga de todas nuestras injusticias,
nos comunica su propia justicia, habita en nuestros corazones y vive el mismo tipo de vida en nuestra carne pecaminosa, pero ahora 6.000 años después de la creación. Cristo la vivió 4.000 años después, cuando Él vino después de la creación. Nosotros, hoy sus seguidores, 6.000 años después, podemos vivir esa vida de victoria que vivió en Cristo Jesús, si nosotros elegimos y creemos y aceptamos el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces podemos verdaderamente decir, así como Él es, así también nosotros somos en este mundo. Y Él cita Primera de Juan 4:17. Vamos a leer Primera de Juan 4:17 a ver qué dice. Primera de Juan 4:17. Dice así, Primera de Juan 4:17. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿y cómo fue Cristo? Santo, puro e inmaculado en una carne pecaminosa. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué nos está retando aquí el apóstol Juan a hacer? A que como Cristo vivió, sus seguidores también vivan como Cristo Jesús. Amén. Esto nos está retando, nos está desafiando este versículo de Primera de Juan 4:17. Sigue diciendo la sierva de Dios: todos pueden ahora mismo obtener corazones santos. ¿Se puede obtener corazones santos? ¿Sí o no? Sí. Mas no está correcto reivindicar en esta vida la carne santa. ¿Por qué no está correcto acatarnos a la teoría de la carne santa? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versos del 52 al 54, para saber en qué momento nosotros vamos a obtener realmente carne santa. 1 Corintios 15, 52. Ruth, si lo tiene, por favor, pudieras leer 1 Corintios 15, del 52 al 54, por favor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener carne santa? ¿Cuándo vamos a vestirnos de incorruptibilidad? Cuando Cristo venga, a la final trompeta, antes de ser trasladado al reino de los cielos. Nuestra carne será completamente transformada de corruptible a incorruptibilidad, de mortal a inmortalidad. Esa es la venida de Cristo Jesús, no antes. Como afirmaba este grupo, dice: aquellos que han procurado obtener por la fe la así llamada carne santa, me gustaría decirles: ustedes no la pueden conseguir. Ninguno de ustedes posee carne santa presentemente. Ningún ser humano sobre la tierra tiene carne santa. Esa es una imposibilidad, porque eso solamente será a la venida de Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 15 del 52 al 54, cuando Cristo venga, a la final trompeta, cuando los muertos sean resucitados, nosotros seremos transformados, seremos glorificados, revestidos de inmortalidad e incorruptibilidad.
en la venida de Cristo Jesús. Ella sigue diciendo: si aquellos que hablan tan libremente sobre perfección en la carne pudiesen ver las cosas bajo la verdadera luz, retrocederían horrorizados de sus presunciosas ideas. Aquí está la sierva de White condenando el movimiento de la carne santa. Ella lo está condenando. Sigue diciendo: al mostrar la falacia de sus predicciones con respecto a la carne santa, el Señor está buscando impedir que hombres y mujeres le den a sus palabras un significado que conduzca a la contaminación del cuerpo, del alma y del espíritu. Y aun cuando no podamos reclamar la perfección de la carne, dice, podemos obtener la perfección cristiana del alma. O sea, en esta carne pecaminosa podemos obtener la perfección de carácter de Cristo Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 5:48? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos obtener la perfección cristiana del alma mediante el sacrificio hecho a nuestro favor. Y la última línea dice: los pecados pueden ser totalmente perdonados. Nuestra dependencia está en lo que el hombre puede hacer. En lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios puede hacer por el hombre a través de Cristo por medio de la fe en su sangre. Todos pueden ser perfectos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿podemos ser perfectos en Cristo Jesús, sí o no? Amén. Aquí ella está reafirmando Mateo 5:48. Así como dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si no fuese, si fuese imposible ser perfectos de carácter, Cristo entonces no hubiera dicho: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y que una vez más aquí la mensajera del Señor está reafirmando de que sí, de que podemos obtener la perfección cristiana del alma, de que sí, de que por medio de la sangre de Cristo Jesús podemos alcanzar esa perfección. ¿Cuántos lo creen, mis queridos hermanos? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. De que sí podemos alcanzar esa perfección de carácter a pesar de que tengamos la naturaleza pecaminosa. Ahora, lo que pasó en 1900, eso no se quedó ahí, porque entonces vino el Congreso de la Conferencia General en 1901. Y es muy interesante lo que les voy a decir ahora. La hermana White, estando en Australia, ella vino de Australia para Estados Unidos para combatir el movimiento de la carne santa. La razón de su partida de Australia para Estados Unidos era para combatir este movimiento. Es más, cuando ella vino en 1900 de Australia, en 1900, ya ella tenía 73 años. Y en el Congreso de 1901, ella viajó de California hasta Battle Creek, Michigan, con 73 años, estando frágil de salud, para participar en ese Congreso. Porque en ese Congreso se llamaron a sus dos líderes principales, al presidente de la conferencia, R.S. Donner, y al pastor evangelista S.S. Davis. Yo ayer, curiosamente, porque soy una persona curiosa, hice una investigación qué distancia había de California a Michigan. ¿Sabe qué distancia hay? 200.235 millas. Imagínense ustedes atravesar 200.235 millas en una carreta a caballo por todos los Estados Unidos hasta llegar a Battle Creek. ¿Cuánto tiempo es eso? Bueno, imagínense ustedes que cuando yo puse en Google la distancia en carro es un día y algo, en avión son como 7 horas, en bicicleta es una semana sin parar. Sin parar, en bicicleta, una semana para llegar de California, de Hell Chapel, donde vivía Elena G. de White, hasta Battle Creek, Michigan. Imagínense ustedes en una carreta con caballo. Y los caminos en aquella época. Así lo decía, lo busqué.
Esa fue la cifra que a mí me dio Google. No, 200 no. No, eso no da ni de aquí a Australia. No. Hay un error, el pastor. Ahí va, Escúcheme. sí. Decía 2.235. ¿Cómo lo dirían? ¿2000 entonces? 2000. 2000. ¿2000? Ah, Bueno, vamos a ponerlo por 2.235 millas. Perdón, me equivoqué porque había otro número más al final que hacían 4 números. Vamos a ponerlo por 2.000. Imagínense ustedes, en bicicleta es una semana. Sin parar. En auto es un día. En avión son 7 horas. Y en una carreta a caballo, que hay que ir parando porque los caballos tienen que descansar, los caballos tienen que reponerse, y más en esos caminos. Y ella hizo ese viaje con 73 años para asistir a ese congreso de 1901. Y en ese congreso estaba William Warren Prescott, estaban todos los líderes, estaba Elena G. White, estaba Jones y Wagoner, y a Jones y Wagoner se le dio la palabra. Miren lo que dijo el doctor Wagoner. Dice: ¿el ser santo que nació de la Virgen María lo hizo en carne pecaminosa? Es una pregunta. ¿Esa carne tenía las mismas malas tendencias a enfrentar que la nuestra? Es otra pregunta. Él dice: ustedes no perciben, desafió Wagoner, que la idea de que la carne de Jesús no era semejante a la nuestra, a causa de saber que la nuestra es pecaminosa, necesariamente envuelve la idea de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es otra pregunta. ¿Saben por qué? Porque la primera iglesia en desarrollar la naturaleza prelapsaria de Cristo fue la Iglesia Católica. Pero para poder desarrollar la naturaleza prelapsaria de Cristo, de que Cristo vino con una naturaleza antes de la caída, tuvieron que desarrollar el dogma de la Inmaculada Concepción, donde según el dogma de la Inmaculada Concepción plantea de que Dios tuvo que transformar a María, o sea, de que María, el Espíritu Santo hizo una transformación tan grande que María tuvo carne santa para poder tener al niño Jesús. Porque si María no hubiese tenido carne santa, libre de pecado, dice, esos genes pecaminosos de María podían afectar al niño Jesús. Entonces, para que Jesús no naciera con naturaleza pecaminosa, Dios tuvo que hacer librarla de una manera milagrosa de esa corrupción pecaminosa y tener una carne santa e inmaculada. De ahí viene la teoría de la naturaleza prelapsaria de Cristo. Sigue diciendo el doctor Wagoner: presten atención, en él no hay pecado, pero el misterio de Dios manifiesta en la carne, la maravilla de los siglos, el asombro de los ángeles que aún ahora desean comprender y sobre lo cual no pueden formar una idea exacta, excepto como lo enseñan para la iglesia, es la perfecta manifestación de la vida de Dios en su inmaculada pureza en la carne como pecaminosa. ¿Y qué dijo la congregación cuando él dijo eso? Era una congregación, en ese congreso donde habían 300 delegados. ¿Qué dijo la congregación? Amén. Amén. Porque esa era la posición oficial. Cristo vino en carne pecaminosa, pero mantuvo una vida sin pecado. ¿Por qué? ¿Por sí mismo? No, porque Cristo dependió del poder del Padre para poder vivir en victoria. Y entonces él termina con una pregunta y dice: oh, ¿no es sino una maravilla? Sigue diciendo el doctor Wagoner, Boletín de la Conferencia General 1901, página 403. Al hacer eso, el Cristo estableció la voluntad de Dios en la carne, y también el hecho de que la voluntad de Dios puede ser realizada en cualquier humana y pecaminosa carne. Pero antes de todo, esa maravilla precisa ser realizada en el hombre pecaminoso, no simplemente en la persona de Cristo, sino en Jesucristo reproducido y multiplicado en sus millones de seguidores. ¿Qué es lo que Dios necesita hacer en los seguidores de Cristo multiplicado en millones? Reproducir ese perfecto carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 14 a partir del versículo 1? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, ¿cómo dice Jorge? A mí mismo. A mí mismo. Hermano Miguel, ¿cómo es eso de que Cristo se va a tomar a Él mismo? ¿Cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo puedo entender eso? De que cuando Cristo venga, Él va a encontrar un pueblo, como dice aquí Jones y Waggoner, que el carácter de Cristo inmaculado, perfecto, esa perfección de carácter, esa perfección de santidad, la va a encontrar reproducido y multiplicado en sus millones de seguidores. Por eso es que cuando Cristo viene dice, os tomaré a mí mismo, porque Cristo se va a ver reflejado Él mismo en un pueblo que se preparó, en un pueblo que confió en su poder, en un pueblo que recibió la lluvia tardía, en un pueblo que alcanzó la victoria sobre el pecado y que ahora es un pueblo que está reflejando la venida de Cristo Jesús. Ya vamos terminando, sigue diciendo el doctor Waggoner. Los hombres, como para ocultar la falta de sus antepasados. Y eso fue el sermón de Waggoner en el Congreso de 1901. Él fue el que tomó la palabra para defender la posición oficial de la iglesia y condenar la herejía de la carne santa. Condenar la herejía de la naturaleza humana prelaxaria de Cristo. Que me llama mucho la atención que la sierva de Dios en Mensajes Selectos, ¿saben cómo ella le llamó a la teoría de la naturaleza humana de Cristo prelaxaria? Ella la llamó, según ahí en la página, en el capítulo 3 de Mensajes Selectos, tomo 2, ella lo llamó como doctrina extraña, errónea. Doctrina extraña y errónea. Y ella sigue diciendo, una deplorable. ¿Qué significa la palabra deplorable? ¿Qué significa la palabra deplorable? Algo que es detestable. Ella dice, una deplorable invención del pensamiento humano preparada por el padre de la mentira. Entonces, la naturaleza humana prelaxaria que hoy está dentro de la iglesia y que se está propagando en el mundo entero en la lección de escuela sabática de este trimestre de la Conferencia General, en la lección de introducción al estudio del libro de Hebreos, en el martes 18 de enero, que millones de adventistas lo estudiaron, y que ahí en el martes 18 de enero dice de que Cristo tomó la naturaleza santa como la de Adán antes de la caída. ¿Cómo lo llamó Elena G. de White a eso? Doctrina extraña, una deplorable invención del pensamiento humano preparada por el padre de la mentira. Por eso es que estamos repitiendo los errores del pasado. Sigue diciendo el doctor Waggoner, los hombres, como para ocultar la falta de sus antepasados, y si hay un deslustre en cualquier parte de la familia, esa no aparece cuando el registro de los parientes es escrito. ¿Por qué? Porque a las personas les da pena. Si en la genealogía hubo un asesino, hubo un psiquiátrico, la gente tratan como de esconder esa parte, no decir eso. Sin embargo, miren lo que dice él. Jesucristo nació de la simiente de David, de acuerdo con la carne, y en la simiente de David estaba Manasés. En la genealogía de Cristo que la estudiamos la semana pasada, estaba Manasés, que cubrió a Jerusalén con sangre inocente. De un lado al otro, en ese linaje estaba Judá el adúltero y el hijo nacido de un incesto, y también la prostituta Rahab, y David, que fue un asesino, que fue un adúltero y que fue un fornicario. En la genealogía de Cristo, ¿qué persona buena venía ahí? Y aún los mejorcitos tuvieron sus fallas, como Josafat, como Ezequías. Y en esa genealogía, donde hay personas
estaba Ruth la Moabita, que era pagana, que era idólatra. Moab, ¿de dónde viene? De uno de los hijos, de una de las hijas de Lot, que es de las dos hijas que se acostaron con Lot, de una de ellas salió Moab. O sea, de un incesto vino la tribu de Moab, una tribu completamente idólatra. Ahí estaba Ruth. ¿Qué antepasados tuvo Cristo? No muy buenos, porque ahí está la genealogía. Pero de la simiente de Abraham él vino. Sigue diciendo el doctor, dice: en ese linaje estaba Judá el adúltero y el hijo nacido de un incesto, y también la prostituta Rahab. Todos de este linaje que fueron puestos como ancestrales de Cristo, muestra que él no se avergüenza de llamar hombres pecaminosos como sus hermanos. Termino aquí diciendo, ya para concluir, miren lo que puso Elena G. de White en 1907, hablando de la experiencia de 1901, lo que sucedió en el Congreso, que se condenó esa herejía de la carne santa. Dice: durante la conferencia general de 1901 me fue dada instrucción con relación a la experiencia de algunos hermanos en Indiana. Ella dice: y con respecto a las doctrinas que ellos estaban enseñando en las iglesias, me fue mostrado que a través de esa experiencia y de las doctrinas enseñadas como la naturaleza prelapsaria de Cristo para apoyar la teoría de la carne santa, dice, el enemigo ha operado para desviar las almas. Entonces, cuando yo promuevo, vuelvo y repito, la teoría de la humanidad de Cristo antes de la caída de Adán, la humanidad de Cristo prelapsaria, yo estoy haciéndole el juego a Satanás para desviar a las almas de la verdadera pureza doctrinal. Ella lo dice ahí. ¿En qué termina el Congreso? De que el pastor R.S. Donnell y S.S. Davis pidieron perdón delante de los 300 delegados, pero a pesar de que pidieron perdón, después que salieron del Congreso, ellos siguieron enseñando la doctrina de la naturaleza humana de Cristo antes de la caída. A pesar de que se condenó fuertemente en el Congreso, ¿saben en qué paró eso? Que los dos fueron separados del ministerio y echados de la iglesia. Les retiraron las credenciales, pero 3 años después, el pastor R.S. Donnell, que fue el presidente de la conferencia en Indiana, él fue readmitido al ministerio porque él abandonó, 3 años después de haber sido sacado del ministerio, él abandonó esa teoría. Pero S.S. Davis nunca abandonó esa teoría, el pastor evangelista que promovió la teología de la carne santa. Al final, ¿saben qué fue lo que pasó? Terminó en la iglesia bautista, ordenado como ministro de la iglesia bautista. Y en Indiana, todos los líderes que estuvieron implicados y los pastores que estuvieron implicados en esa teología tuvieron que hacer una reorganización en la conferencia de Indiana, donde tuvieron que sacar a todos esos líderes y poner a líderes nuevos que contrarrestaran la enseñanza de la carne santa sacada producto de la teoría de la naturaleza prelapsaria de Cristo Jesús. Se condenó, se sofocó la rebelión, se hizo cambios, se votó a aquel que no se arrepintió. Tú sigues con esa teoría, para afuera. Entonces tú no puedes seguir siendo pastor ni puedes seguir enseñando dentro de la iglesia adventista. Pero ella dice que eso volvería a repetirse en el tiempo del fin, y ahora esta teoría está infiltrada dentro de la iglesia adventista.
Y es increíble que me han llegado informes de hermanos que cuando han defendido dentro de la iglesia la naturaleza por la alzaria de Cristo, han terminado borrados. Por defender la posición original de la iglesia. Posición que apoyó Elena G. de White. Y vemos que aún después de la muerte de Elena G. de White, siguió firme la posición de que Cristo tomó naturaleza humana pecaminosa. Miren aquí estos extractos de las publicaciones oficiales de la iglesia desde 1916. La hermana White murió en 1915, pero estas publicaciones de 1916 hasta 1952. Por ejemplo, miren aquí. Review and Herald, el 6 de septiembre de 1917, el pastor Joseph Stitt publicó: fue necesario que Cristo tuviese una experiencia como la del hombre, de forma a poder socorrerlo en todas sus tentaciones y también actuar como su intercesor. Ya quedó demostrado que ese Salvador se hizo un hombre sujeto a todas las debilidades de la carne, nacido en carne pecaminosa, y mientras estuvo en esa carne, sufrió como otros hombres sufren en su conflicto con el pecado. Lecciones trimestrales de la escuela sabática para adultos, primer trimestre de 1921, página 16. Solamente voy a leer un pedacito nada más. Si alguien desea esta presentación que yo estoy poniendo aquí, con mucho gusto se la doy. Y aquellos hermanos que me están viendo a través de Facebook Live, si usted, hermano, desea esta presentación, por favor escríbame su correo electrónico para yo enviársela. Dice: Cristo asumió no el original impecable. Hermano, esto lo está diciendo lección de escuela sabática trimestral en 1921, en la página 16. Dice: Cristo asumió no el original impecable, sino nuestra humanidad caída. Y aquí abajo en amarillito dice: la naturaleza humana tentada, probada y extraviada en Adán es elevada por Cristo a la esfera de la consumada santidad. Como diciendo, esta naturaleza humana que fue extraviada por causa de Adán, esta naturaleza humana que está cargando en nosotros, que estamos cargando con una naturaleza humana pecaminosa, aquí la lección de escuela sabática dice, puede elevarse a la esfera de la consumada santidad. ¿Cuál es la esfera de la consumada santidad? La perfección del alma, que hace poco vimos de la que habló la hermana White, la perfección de carácter. G.I. Ripping, Señales de los Tiempos, 5 de mayo 1924. Nada entonces podría estar más claro que ser esa especie de carne que David poseía, la misma que Jesús tomó. ¿Qué carne tenía David? ¿Humana cómo? Pecaminosa. Y entonces dice que esa era la misma que tomó Cristo. Dice, ¿quién fue David? Él fue el hijo de Yesé. ¿Y quién fue Yesé? Él era hijo de Ruth. Ruth era una moza moabita, una descendiente de Moab, y Moab era hijo de una de las hijas de Lot. Génesis 19, 36, 37. Descubrimos del estudio de los ancestrales de Jesús que ellos eran los más oscuros de la tierra. Los más oscuros de la tierra. Y descendieron a las mayores profundidades del pecado. Y en esa línea vino nuestro Señor Jesucristo. Y la última diapositiva. Miren, William Branson, él fue presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, y él en 1953 él escribió un libro que se llama El Drama de las Edades. En la página 98, miren lo que dijo William Branson. Hay aquí una verdad gloriosa, una maravillosa condescendencia, ya que Dios Hijo se dignó a morar con los hombres hasta el punto de tomar sobre sí carne pecaminosa y hacerse miembro de la familia humana. Y entonces él habla y dice, la doctrina católica de la Inmaculada Concepción consiste en que María, la Madre del Señor, fue preservada del pecado original. Si eso hubiera sido así, entonces Cristo no habría participado de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces Cristo hubiese sido diferente de nosotros, hermanos. Entonces, de esa manera, Cristo no podía haber sido nuestro ejemplo si Él hubiese tomado la naturaleza de Adán antes de la caída. Y el mismo Cristo que dijo, ejemplos he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan.
Y hay un texto en Primera de Juan que dice, si queremos ser como es Él, debemos de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿Cristo anduvo pecando? ¿Cristo anduvo revolcándose en el pecado? No, Cristo anduvo viviendo la voluntad de Dios en su vida, mis queridos hermanos. Queridos hermanos, nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas. Hay mucha confusión. Y como bien dije la semana pasada, ya terminando aquí mi presentación, y como bien dije la semana pasada, la teología es como la matemática. Si usted en una ecuación de matemática, usted pone un número mal, todo de ahí en adelante, esa ecuación, todo va a estar mal. Así sucede con la teología. Si usted en un punto doctrinal, usted lo elabora mal, todo lo que viene por ahí, todo lo que viene más allá, todo va a estar mal. A partir de ese punto errado que usted elaboró, y al principio de la presentación del PowerPoint vimos cómo aquellos que mantienen una de las dos posiciones van a tener problemas en ¿qué? En entender lo que es el pecado, en entender lo que es victoria sobre el pecado, en entender el mensaje de la justificación por la fe, en entender lo que es el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Si usted van a tener problemas, en entender la teología de la última generación, va a tener problemas para entender muchísimas cosas. Pero les voy a decir una cosa: el error, hermanos, no salva a nadie. Porque precisamente Cristo nos dejó el Espíritu para que el Espíritu nos guíe en el error, no en la verdad. Porque el mismo Jesús aseveró a sus discípulos y Él dijo: conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero libres de qué nos va a hacer la verdad, hermanos? Libres del error, libres de la ignorancia, porque el error no proviene de Dios. El error proviene del padre de toda mentira, que es Satanás. Y el objetivo de Satanás es extraviar al pueblo de Dios, caminando en las pisadas del error. Y es por eso que hoy nosotros estamos repitiendo los errores del pasado. La hermana White dijo: esa música ruidosa, estrepitosa, con las manos levantadas y amén, y tirándonos por piso, y todos esos tambores a todo lo que da. Ella dijo: eso se va a volver a introducir de nuevo en la iglesia. La naturaleza prelanzaria de Cristo se va a volver a introducir en la iglesia de nuevo. De que en el pasado hubo pastores que rechazaron la doctrina del santuario. Ella dijo: en el tiempo del fin, Satanás va a debilitar la fe del pueblo de Dios en la doctrina del santuario, que es pilar de la fe adventista. Ella lo dijo. Lo que aclaró el misterio de 1844, ¿qué fue, hermanos? La correcta comprensión del santuario celestial fue lo que aclaró lo que sucedió en 1844. Y que dice ella que a partir de ahí Dios les empezó a mostrar un sistema de verdades que ellos antes no conocían. De que hubo personas en el pasado que dijeron que los 3 tiempos de Daniel, capítulo 12, 1260 días, 1290 días y 1335 días, que ya tuvieron su cumplimiento, que ella dijo que los iban a volver a poner en el futuro como literales. Ella dijo de que eso se iba a volver a repetir también. Y en su época todos los pioneros lucharon contra aquellos que querían poner estos 3 tiempos proféticos en el futuro. Por eso es que dice: todo llegó hasta 1844, las 2300 tardes y mañanas, que es la profecía más larga de Daniel 8:14, llegó hasta 1844. No pongan más fechas por ahí para allá. Esa no es la voluntad de Dios. Ella misma también en Mensajes Selectos dijo que el cumplimiento profético del libro
de Apocalipsis, donde hubo cumplimientos proféticos en el pasado en cuanto a las iglesias, en cuanto a los sellos, en cuanto a las trompetas, que hoy estamos viviendo bajo la séptima trompeta, hoy estamos viviendo bajo la séptima iglesia, pero estamos viviendo bajo el sexto sello, no en el séptimo, bajo el sexto sello. Los acontecimientos proféticos que se cumplieron en el pasado, ella dice, los van a volver a poner de nuevo en el futuro. ¿Y cuántas personas hoy, predicadores, no veo poniendo los sellos en el futuro, poniendo las trompetas en el futuro? Hace poco vi una predicación de un predicador adventista poniendo las trompetas, las siete trompetas, los 7 sellos y las 7 iglesias en el futuro. Y ella dijo, van a tomar todo esto que ya se cumplió y lo van a volver en el futuro. Y ella tuvo que luchar contra esos movimientos fanáticos. Por eso es que el sábado pasado les dije a ustedes y le presenté la cita de la sierva de Dios, donde dice, el Señor me ha mostrado que la historia del pasado se va a volver a repetir cuando entremos en la historia final de este mundo. Todos esos errores se van a volver a introducir, y nosotros, esta última generación que está viviendo, nos ha tocado enfrentar estos errores con un claro, así dice el Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor nos guarde, y que con firmeza inquebrantable nosotros defendamos la fe que una vez fue dada a los santos. Como bien dice Judá, contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos. Peleemos la buena batalla de la fe, pero mantengamos en alto las verdades sagradas que Dios nos ha dado. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor nos guarde. Es mi sincero deseo. Y ahora, todos puestos de pie, vamos a cantar el último himno. Vamos a cantar el himno número 58. A todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos hablado en esta mañana ya de tarde, Señor. Gracias por el mensaje que tú nos has traído, Señor. Permite, Padre querido, que como hijos tuyos, nosotros siempre podamos seguir en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Que siempre contendamos por la verdadera fe. Que siempre mantengamos en alto la bandera de la verdad, Señor. Que nunca arriemos la bandera de la mentira, sino que siempre arriemos la bandera de nuestro gran príncipe Cristo Jesús. Ayúdanos a perseverar en esta verdad. Ayúdanos a compartir esta verdad. Ayúdanos cada día a ser más semejantes a Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los hermanos que en estos momentos, Señor, al igual que nosotros, están arrodillados. Bendice a sus familias. Cólmalas de bendiciones, Señor. Cólmalas de tu protección, Padre, porque este mundo está agitado con el espíritu de guerra y de violencia. Y hoy más que nunca necesitamos, Señor, tu protección. Padre querido, yo bendigo ahora a mis hermanos, como tú nos has enseñado en el libro de Números, capítulo 6, los últimos versículos, donde tú has dicho que bendigamos a la congregación diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que Dios les guarde. Es mi sincero deseo. En el nombre de Jesucristo. Amén.